Entonces, de esas transformaciones es que estamos hablando y creo que la cátedra se debería convertir como en un foco permanente de discusión de esos temas. Y una vez que se pudiera obtener algún tipo de producto, decirle a la carrera como tal, mira, ¿sí? O sea, como un think tank, ¿no? Convertirse como un centro de pensamiento en donde muchas cosas se quedarán a nivel del pensamiento hasta que les llegue el momento de poder ser viables y otras cosas se le pueden ir entregando. Yo estoy hablando de la carrera de Relaciones Industriales como tal, pero eso pudiera aplicar para cualquier área del conocimiento, ¿no? Pero esto es muy importante. El tema tecnológico tiene que ser un tema de formación, no solamente porque hoy en día muchas cosas se hacen a través de la tecnología, sino que las empresas son cada vez más automatizadas, más imbuidas o más impactadas por la tecnología. Y uno tiene que saber como profesional para poder socioestratégico de eso. Sin perder de vista, fíjense lo que dice aquí, las tecnologías de información se han convertido en el obstáculo más importante para avanzar en el crecimiento económico. Ahí lo que están diciendo es que la tecnología es una herramienta muy poderosa, pero no es la herramienta. Los negocios deben definirse con base en la estrategia y en las capacidades de las personas. De nuevo, yo puedo tener el hierro y el software más ácido del momento, pero si la gente no lo usa, no pasa absolutamente nada. Bueno, a menos que sea un sistema de esos que llaman de inteligencia artificial, pero ya eso sería otra cosa. Y este estudio lo hizo, señores, ¿saben quién? IBM. Ustedes saben que ya IBM no fabrica computadoras, ¿no? Le vendió eso a los chinos. Ahora se llama Lenovo. Porque IBM dijo en uno de esos procesos de reflexión estratégica, ¿sabes qué? El futuro no es ya producir hardware ni software, sino es ayudar a las empresas a cómo usar mejor eso. Y se convirtieron en una empresa de asesoría tecnológica. Después de haber sido el paradigma de las máquinas de computación. Bueno, de hecho, el nombre es Industrial Business Machine, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque cuando más seguro me siento, en ese momento es que yo tengo que decir, hey, vamos a ver qué está pasando. ¿Okay? Porque el peor enemigo que tiene cualquier persona es la certeza. Einstein dijo, el desarrollo de las naciones descansa sobre el capital institucional, el capital productivo y el capital social y humano. Por eso es que esos tipos son genios. Los pueblos que entienden cómo generar conocimiento y protegerlo estarán a la cabeza de la prosperidad. Los países exitosos del futuro serán imperios del conocimiento. Y eso hoy en día la sociedad lo valora de esta manera. Pienso yo que es lo que Einstein quiso decir. Claro, este es un fenómeno que solamente opera en sociedades donde hay realmente una economía de capitales. Es decir, donde hay bolsas de valores y se cotizan las empresas. Este es el precio de ExxonMobil, British Petroleum y Shell en este momento, 965.580 millones de dólares. Eso es un montón de plata. ¿Sí? No cabe aquí en este salón. Si lo ponen en billetes, no cabe aquí. ¿Okay? Mucha plata. ¿Qué hay allí? ¿Cuáles son los activos de esas empresas? Imagínense. Tanqueros, oleoductos, reservas de petróleo, oficinas, patentes, meta todo lo que usted quiera allí. Los imperios del conocimiento según Einstein, ¿las reconocen? Intel, Microsoft, Cisco Systems, Dell, Apple y todas esas empresas. ¿Cuáles son los activos aquí? ¿Cuáles son los activos de esas empresas del conocimiento? ¿Ah? La capacidad de crear conocimiento, la capacidad de innovar. O sea, intangibles. De hecho, esta valoración es real. Reservas probadas, tanqueros, oficinas, instalaciones. Esta valoración es potencial. La capacidad de innovar de estas organizaciones es lo que valora la... En estos días salió un artículo muy interesante para que vean este tema de los intangibles. El artículo se llamaba ¿Cuánto vale Steve Jobs? ¿Saben quién es Steve Jobs? El presidente de Apple.
Ese señor que está revolucionando nuevamente al mundo con las llamadas tabletas, el iPad, que ya van a sacar el iPad 3 y eso me tiene estresado porque ni siquiera me he podido comprar el 1. Y ya van a sacar el iPad 3. A ese ritmo, en menos de un año ya están lanzando la tercera generación. Es violento, es demasiado. ¿Okay? Y ya Samsung sacó su Galaxy y Ring sacó la tablet también de BlackBerry. Es una cosa loca. Bueno, porque bajan los precios, eso sí, ¿no? Pero es una locura. ¿Okay? Resulta que Steve Jobs acostumbra a lanzar los productos en un show muy de las empresas de tecnología. Además, es un show muy esperado porque además ahí van todas las empresas que fabrican accesorios para los equipos, ¿no? Hay toda una industria concomitante allí. Y un día antes de que se produjera la reunión, se corrió el rumor de que Steve Jobs no iba a poder ir a la presentación porque él sufre de cáncer en el páncreas o en el hígado, creo. Sí. Ese día la acción de Apple bajó $3 porque se corrió el rumor de que Steve Jobs no iba a estar en el lanzamiento. Y esta persona multiplicó el valor o sea, los $3 de cada acción por cada acción en el mercado. Eso le dio $23 mil millones. Entonces escribió un artículo que dice, ¿cuánto vale Steve Jobs? $23 mil millones. En un día la empresa perdió $23 mil millones de valor, simplemente porque se corrió el rumor de que Steve Jobs no iba a ir a la reunión. En realidad ese no era el temor. ¿Cuál era el temor? De que estaba enfermo y que ya... ¿okay? Entonces, ese liderazgo, que es un intangible, que es lo que ha hecho que esa empresa sea lo que sea, el mercado lo percibe. Si Jobs se muere, Apple no va a hacer lo mismo. Y son puros intangibles, pero ese es el mundo en el que cada vez nos movemos más. ¿Okay? El principal medio de producción es pequeño, gris y pesa alrededor de 1.300 gramos. Estamos hablando de el cerebro. ¿Y quiénes tienen cerebros aquí? ¿Y quiénes tienen cerebro en las empresas en las que ustedes trabajan? Todo el mundo. Pero el paradigma de la estructura limita la creatividad, limita la participación. El paradigma de la jerarquía limita la comunicación, crea mapas de poder. ¿Sí? Entonces, ese tema de psicología de las organizaciones es fundamental para que podamos formar a un profesional de gestión humana que cuando llegue a la organización lo primero que haga es, déjame ver aquí cómo es que se bate el cobre. Porque en eso es que uno tiene que trabajar. ¿Dónde están? Eso lo llaman, en la industria había una competencia para definir eso que se llamaba entendimiento organizacional. ¿Ya? No te metas con el director tal, cuádrate con fulano. Cuotas de poder, que eso existe, es un fenómeno humano. De hecho, McClellan en su modelo de competencia habla de afiliación y de orientación al poder como una competencia humana natural, pero eso hay que ponerlo al servicio de una organización. ¿Okay? ¿Saben quién es ese señor? El muy pronto santo Juan Pablo II el Grande. ¿Okay? Mientras que en una época el factor de producción decisivo fue tierra y luego capital, hoy en día el factor decisivo es cada vez más el hombre mismo y su conocimiento. ¿Okay? Juan Pablo II, señores, hace 20 años. ¿Ustedes saben quién es este señor? Ese señor es el Adán del cuadro de la Capilla Sixtina. ¿Okay? De este lado se suponía que debería estar Dios en el momento de la creación, pero a esta gente se le ocurrió poner a una computadora y Adán está ahí navegando en Google, ¿no? ¿Cuál es la asociación que se está haciendo? Bueno, acuérdense que este cuadro se pintó en plena revolución de la Edad Media, ¿no? La Edad Media, o sea, lo que se llamó el Renacimiento no fue otra cosa que la caída de todos los mapas y paradigmas que existían en ese momento. ¿Okay? Sin duda que Google ha creado toda una revolución. ¿Por qué? Porque ahora el conocimiento está al acceso de todo el mundo. Siéntese en un buscador, en este caso Google, y ponga cualquier cosa y le aparece cualquier cosa. ¿Okay? Es increíble.
Entonces la gente es bruta porque quiere. Porque en la Edad Media los únicos que podían escribir eran los monjes y los frailes. Estaba prohibido para el ser humano tener acceso a ese conocimiento. Entonces demos gracias a Dios que nosotros estamos viviendo en esta era. Otro tema que es importante analizar es cómo se está comportando la economía. Los estudios dicen que el sector que más crece es el sector de servicios. O sea, donde van a haber cada vez más oportunidades de empleo y empresas, por lo tanto, es en el sector servicios. Entonces hay que formar personas para manejar ese tipo de empresas. Y es un sector que está altamente impactado por las llamadas redes sociales. ¿Quién tiene cuenta de Twitter aquí? Bueno, los que no están, vayan abriendo al salir de aquí. ¿Okay? Banco del Caribe, Banesco, están haciendo mercadeo y relaciones públicas por Twitter. Los presidentes de las empresas ya se están lanzando al ruedo. Al presidente del Banco del Caribe casi que le da un infarto cuando la vicepresidenta de Comunicaciones le dijo, mira, pero si vamos a manejar relaciones públicas por Twitter, esto no lo gobierna la empresa. La pauta la pone el tuitero. ¿Estamos dispuestos a correr los riesgos? El Banco Caribe, una cosa tan conservadora como esa, ¿no? Bueno, al tipo que le dio fiebre, le salió escoriasis, no sé qué cosa, mandó a alguien que tomara la decisión por él. Esas cosas pasan. Hay otras organizaciones como Banesco que viven permanentemente montadas en la tabla y las ven venir y ellos salen de primerito. Por eso es que Banesco está considerado el banco más innovador del sector. ¿Por qué? Porque ellos hicieron de eso un core business, hicieron de eso una capacidad, ¿sí? Distintiva. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de gestionar conocimiento, es identificar cuál es el conocimiento relevante a la estrategia, que haya un ambiente colaborativo, aquello de que el conocimiento es poder, eso se acabó, ¿bien? Y que haya metodología para acumular y almacenar conocimiento y metodología para fomentar comportamientos. Yo anoche le decía a los estudiantes de la Universidad Central, porque fue Eduardo Betancourt, ¿lo llegaste a conocer? Él es profesor de planificación estratégica y que simplemente me pidió que fuera a darle una charla a esa gente sobre activos intangibles. Y yo le dije, bueno, estamos hablando de planificar actitudes. ¿Y se pueden planificar las actitudes? Sí. Si mi estrategia es de innovación, yo debo tener comportamientos innovadores en la empresa, si no la estrategia no se va a materializar. Pero ¿de qué depende que haya comportamientos innovadores en una empresa? ¿Se acuerdan de la maquinita de 1300 gramos? Pero es que resulta que la gente innova si le da la gana. Es una actitud. Entonces, ¿qué hay que hacer? Crear condiciones para que la gente quiera. Y no hay garantía. ¿Okay? Estamos hablando de ese tipo de fenómenos. ¿Okay? Paso esto. Bueno, yo puse gestión del conocimiento y me salieron esos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, y entonces ¿qué? Me compro el libro y me meto un puñal. Es que el problema no es así, ¿no? Si no, no tendríamos trabajo los consultores, ¿verdad, Hilda? Es que el problema es que cuando usted llega a una organización, uno se consigue con una cosa que se llaman modelos mentales. Mapas mentales de cómo, quién es el que más traga harina, cuotas de poder, mapas de comercialización, aquí se hacen las cosas así, y entonces hay ahí adentro una cosa que se llama entropía, ¿sí? Mucha energía que a veces no está correctamente direccionada, y el trabajo de la estrategia es poner esa energía a apuntar en la misma dirección. Pero estamos hablando, si la empresa tiene 1000 trabajadores, en esa empresa hay 1000 empresas, porque cada trabajador tiene una forma de ver la empresa en su cabeza. Ahí es donde está el campo de trabajo de nosotros. Trabajar modelos mentales, crear ambientes de trabajo altamente productivos. ¿Okay? Fíjense lo que dice este estudio, este es de mayo del 2008, lo hizo la Federación Mundial de Asociaciones de Gestión Humana conjuntamente con la Federación Interamericana y la Asociación de Venezolana de Gestión Humana. Para los que son un poquito más viejitos, esto hasta el año 2005 se llamaba ANRI, Asociación Nacional de Relaciones Industriales, fue el nombre que tuvo por 42 años.
Hasta que producto de todas estas discusiones dijimos, bueno, hay que ajustarnos al signo de los tiempos. Y este estudio lo hicimos con una firma de consultoría mundial muy grande que se llama el Boston Consulting Group. Por cierto, ya en 2011 se está haciendo, en este momento se está haciendo otra vez el estudio. Fíjense lo que arrojó el estudio. Este fue una encuesta que se le hicieron a 4.740 empresas, a los ejecutivos de esas empresas a nivel mundial. Lo que está en rojo es lo que ellos consideran que es lo urgente, lo que está en amarillo los temas de mediana urgencia, lo que está en verde los temas con menos urgencia para trabajar. Tema número 1, administración del talento, no administración de personas. ¿Sí? Talento y gente no es lo mismo. ¿Sí? El principal tema, administrar talento, la principal preocupación. El segundo, desarrollo de liderazgo. El tercero, gestión del cambio y de la transformación cultural. Si eso es lo que me están diciendo, en eso es que deberíamos formar a la gente. Pues son los temas que están demandando las empresas. El cuarto tema, balance vida-trabajo, que es todo un movimiento en Europa, en las empresas europeas. ¿Cómo hacer para que el trabajador tenga tiempo para su familia? ¿Sí? Y le dedique tiempo a su familia, porque eso lo hace un trabajador más productivo. Y el tema de reducir la jornada no es un tema de populismo, tiene una razón de ser que es esa, pero hay que organizar a la economía. 5, administrar cambios demográficos. 6, transición hacia una organización abierta al aprendizaje, una organización que aprende de sí misma. 7, transformar el área de recursos humanos en socioestratégicos, es una preocupación de los líderes. Y el octavo, 8, administración de la globalización. Esos son los temas que más preocupan a la gente. Fíjense que no hay un tema de compensación, ahí no hay un tema de selección, ahí no están hablando de esas cosas a las que nosotros le damos mucha importancia y que seguramente la tienen. ¿Okay? Pero si nosotros estamos pensando en ser socios estratégicos, bueno, entendamos dónde están las preocupaciones de las empresas y de los empresarios. Eso es a nivel mundial. A nivel de Latinoamérica, este fue el hallazgo. El tema que más preocupa es administración del talento, ahí coincidimos, ¿correcto? Pero aquí aparece gestión de la responsabilidad social. Porque en Latinoamérica es un tema emergente. Ya ese tema en Estados Unidos y en Europa está muy evolucionado. En Latinoamérica, Brasil ha desarrollado muchísimo el tema de la responsabilidad social. Y este es un paradigma. Y este es un tema que en las pocas empresas que lo están trabajando lo manejan como mercadeo o como relaciones públicas. Ese es un tema del área de gestión humana. Porque ninguna empresa da hacia afuera lo que no tiene adentro. Uno no puede tener luz para la calle y oscuridad para la casa. ¿Okay? Entonces, nuestros profesionales de gestión humana tienen que ser profundamente formados en el tema de responsabilidad social. Porque tienen que transformar la cultura. O sea, esto de voluntariado, eso es... Mire que Banesco lanzó un programa de voluntariado y Escoté se quejaba de que la gente no se montaba. Y cuando le dijeron, bueno, ¿y qué está pasando? Bueno, es que tú estás mandando luz para afuera, pero hay mucho problema allá adentro. Y ellos dijeron, un momentico, vamos a revisar. Se ocuparon de ese tema y ahí van. ¿Okay? Desarrollo de liderazgo, administración de la globalización, manejo de la gestión del desempeño y de la compensación. Fíjense cómo cambia el lenguaje cuando le preguntan a las empresas latinas, ¿no? Ya va, ya. Fíjense cómo cambia el lenguaje cuando hablamos de las empresas latinoamericanas. Gestión del cambio y la transformación cultural, transición a una organización abierta al aprendizaje, transformando la gestión de capital humano. De todas maneras, bueno, eso como les va a quedar, van a tener tiempo de verlo con más calma. Y el siglo XX es el siglo de oro del desarrollo de los modelos gerenciales. Henry Ford en 1911 diseñó la línea de ensamblaje en serio y ese fue el criterio que disparó todo el tema de la división funcional del trabajo, que fue el paradigma
de la organización por excelencia hasta finales de los años 70. ¿Verdad? Entonces hablábamos de empleados, cargos, la antigüedad, controlar personas y medir desempeño individual. Los tigres asiáticos y fundamentalmente los japoneses nos trajeron la calidad total, ¿verdad? Y empezamos entonces a hablar de procesos, de dueños de procesos, de controlar procesos. A partir de los años 90, cuando se desencadenó la globalización, se empezó a hablar de negocios globales, de redes, de competitividad, de crear valor y de medición de valor agregado. En el año 95, el protocolo de Kioto, ya empezaban a haber preocupaciones serias acerca del deterioro del ambiente, del tema de la capa de ozono, del efecto invernadero, etcétera, etcétera, que lo estamos viendo, ¿no? Con todos estos cambios. Y las empresas entonces tenían que incorporar el paradigma de la sustentabilidad en su gestión gerencial. Unas a regañadientes, otras más proactivamente. En el año 2000, estamos a 8 años de la llegada de Internet en el mundo de los negocios, estamos viviendo la burbuja electrónica, ¿sí? Las empresas.com, y aquí se decía que todo iba a ser, que las universidades iban a desaparecer, que la gente iba a escoger las materias y por Internet se iba a hacer todo y ya. ¿Okay? Algo de eso ha habido, pero no. Los escándalos de las grandes multinacionales pusieron el tema de la transparencia y la responsabilidad social otra vez sobre la mesa. Aquí estamos hablando de gestión de la innovación y del capital intelectual, y fíjense la evolución, de controlar personas a gestionar innovación y capital intelectual. Ok, medición del valor agregado. Las empresas, la mayoría de las empresas nuestras se están moviendo en este cuadrante. En el paradigma de la globalización, en el paradigma de la sustentabilidad, en el paradigma de la tecnología y en el paradigma de... Es que tengo el botón al ladito ahí. Y el paradigma de la responsabilidad social empresarial, la ética y todo ese tipo de cosas. Medir valor agregado, medir impacto ambiental, medición de capital intelectual y de los activos intangibles, medición del capital social empresarial, ciudadanía corporativa. Entonces, a nuestros muchachos hay que formarlos en todo el tema de impacto ambiental, de conciencia en ese sentido. Pero uno revisa los PENSAS y están básicamente diseñados ¿para qué? Para controlar personas. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente se sigue replicando un modelo que cada vez queda en desuso. ¿Y eso es por qué? Porque es que cambiar es complicado. La universidad por naturaleza, por definición, es creadora de modelos, de paradigmas. Entonces mudarse no es sencillo. Los europeos descubrieron algo y lo están poniendo en práctica, sobre todo a nivel de posgrado. Ellos no tienen académicos a nivel de posgrado. Los académicos quedaron para investigar. Los que dan clases son empresarios. No, háblame de cómo es la cosa ahí en la práctica. No me teorices un tipo que ha escrito 3 libros pero nunca ha pisado una empresa. No. ¿Sí? Acortaron los posgrados de 2 años a 1 año porque la gente no tiene tiempo y los profesores son fundamentalmente empresarios. Esa es la nueva tendencia de los MBA en Europa, y porque ellos dijeron que ellos quieren desbancar a Estados Unidos como las escuelas de negocios de Estados Unidos. Y de hecho ya varias escuelas de negocios europeas están siendo consideradas mejores incluso que las de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos todavía siguen con el tema del business, del profit, de la rentabilidad, y el mundo va para otro lado. ¿Okay? Entonces, una organización es una mezcla de tangibles y de intangibles. Uno de los aportes más importantes que puede hacer un profesional de gestión humana en su empresa, estratégicamente hablando, es ayudar a descubrir cuál es el mix que requiere esa organización entre cultura, liderazgo y aspectos duros. Porque acuérdense que esos son temas de negocio, ¿no? La cultura es un tema de negocio, el clima es un tema de negocio. Entender que en una empresa, sobre todo si es grande, uno puede distinguir 3 niveles de desempeño. El desempeño estratégico, lamentablemente lo que menos se hace en las empresas es planificación. Es muy poca la planificación que se hace. Luego está el desempeño de los procesos. El paradigma debería ser que la organización me debería habilitar a mí para yo cumplir con mi
estrategia. Y dentro de la organización están las personas que hacen el trabajo, con sus competencias, no sus títulos universitarios. Las personas no trabajan con títulos, trabajan con lo que saben hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno esperaría? Que las personas estén realmente trabajando en función de la estrategia. A veces las personas no saben cuál es la estrategia, entonces es muy difícil, ¿sí? Pero ese debería ser el ideal. Lo que pasa es que las personas se comunican con la estrategia a través de la organización. Y cuando yo hablo de organización no estoy hablando del organigrama. Uno llega a las empresas y le pregunta al colega de capital humano, muéstrame tu organización, y te saca él cuando existe. Y por lo general, a veces es el primer nivel, y de ahí para abajo, ¿qué hay? No, bueno, un montón de gente. Pero la empresa no es el organigrama, es más, de hecho, el organigrama es lo menos relevante. La organización es el estilo de liderazgo, la cultura, el clima, las políticas, las normas, el sistema de creencias. Esa es la organización y el organigrama. Mientras más engranado esté eso, más apoyo le da eso a la estrategia. Por eso que yo les decía al principio que el trabajo nuestro es ayudar a la organización a crear capacidades. La organización es una capacidad. Toda la organización, toda ella, tecnología, gente, recursos, clima, cultura, liderazgo, todo eso empaquetado, es una capacidad que debería estar perfectamente engranada para darle soporte al desempeño estratégico. Pero muchas veces la estrategia no existe. Entonces, cuando la estrategia no existe, ese criterio es muy difícil que viva en la organización. ¿Y qué pasa aquí adentro? Que la gente entonces se mata por los cargos, por los mapas de poder, por las cuotas, el tamaño del presupuesto, y terminamos creando una organización muy entrópica, ¿verdad? Que no está perfectamente engranada para darle apoyo a la estrategia. Este es un tema en donde yo creo que el profesional de capital humano está llamado. De hecho, yo no llamaría más a esa profesión ni siquiera gestión del talento. Yo la llamaría desarrollo organizacional, rescatando el concepto, que en la década de los 70 y los 80 estaba muy referido a temas de trabajo en equipo, clima y cultura. La Shell fue la que más potenció ese concepto, pero es que hoy en día desarrollo organizacional es eso, crearle capacidades a la empresa, desarrollarla organizacionalmente, poner a la empresa en el gimnasio. ¿Qué necesita esta empresa? Competencia. Bueno, entonces vamos a hacer unas tablas de competencia allí. ¿Y en qué hay que trabajar en esta organización? Clima. Bueno, entonces vamos a hacer unas barras de clima. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, más tecnología. Bueno, entonces vamos a montarnos en la trotadora de tecnología. ¿Sí? Me estoy comunicando con el ejemplo. El trabajo nuestro es mantener a esa organización con los chocolates. Con los chocolates. Y la estrategia de la chama, o el chamo. ¿Y dónde ocurre eso? Aquí adentro, lo que los líderes modelan. Entonces, clima, cultura y liderazgo deberían ser temas estudiados en esa carrera, pero, bueno, puñal. De eso. ¿Okay? Solo a título enunciativo, esta ha sido una de las razones por las cuales estos señores, Kaplan y Norton, se unieron hace 20 años e inventaron una metodología que está considerada una de las mejores ideas de negocio de los últimos 75 años, que se llama el Balance Scorecard. Cuadro de mando integral, mal traducido al español. ¿Okay? Pero en todo caso el mensaje es que ellos dijeron, lo más importante es o sea, fíjate tú, yo debería estar cobrando royalty por eso. Ellos dijeron que lo más importante en la organización es esto, yo lo dije en la primera lámina, lo más importante es la gente. ¿Okay? Ellos cobran, yo no, pero no importa. Que lo más importante en una organización es el capital humano en términos de los comportamientos organizacionales e individuales claves, no cualquier comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento que requiere la organización? Si mi estrategia es de innovación, necesito comportamientos innovadores. Si no hay comportamientos innovadores, Power Ranger fumándose la lumpia, no va a haber innovación. O sea, si yo quiero inventar, tengo que poner a que la gente invente. Eso no va a ocurrir por obra y gracia del Espíritu Santo. Ah, no, pero entonces la política es que aquí el que se equivoca lo votan. La organización. ¿Ah? La estrategia es innovación, pero la política es el que se equivoca me lo raspo. Entonces, ¿quién se sale de la caja?
Nadie, todo el mundo by the book, ¿verdad? Por la raya amarilla. Entonces, ¿cómo puede haber innovación ahí? ¿Okay? Bill Gates creó una gerencia de asuntos inconclusos. Todos los proyectos fallidos, las ideas que no han, ellos se sientan una vez al mes y las analizan para ver qué, para aprender. Para aprender y para ver si podemos rescatar alguna de esas cosas. Eso que llaman el post-it, los papelitos, en realidad eso no es que inventaron el post-it. La pega fue un invento de 3M malo, una pega que fracasó. Y un tipo en una de estas de sesiones de fumar a lumpia descubrió la pega. Y le echó la pega al papelito y se dio cuenta que el papelito lo pegaba, pero lo podía. Y inventó el post-it. Y 3M se hizo rico con eso. Claro, ustedes saben que 3M, su política, para que vean la congruencia, es que 30% de los ingresos de la empresa tienen que venir de productos que no tengan más de 6 meses. O sea, ellos cada 6 meses tienen que lanzar nuevos productos. 30% de la remuneración de sus ejecutivos viene de que eso ocurra. Entonces, ahí hay que fumarse la lumpia porque sí. ¿Qué pasa? Para que veamos entonces el poder de la cultura. Una persona que no se fume la lumpia, que entre en una empresa de esa, bueno, que probablemente nunca podría entrar, pero en el supuesto de que entrara, ¿qué pasa? No dura 2 días. La misma cultura lo saca. ¿Por qué? Porque ahí lo que va a encontrar es pura gente caminando por el techo y tirando rayos láser. Y él, tú achantado, ¿no? Entonces, por eso es que hay que planificar actitudes, comportamiento. ¿Quién me dice cuáles son las actitudes que yo necesito? La estrategia. Pero si yo no conozco la estrategia. El otro tema es, por supuesto, la información relevante y lo que ellos llamaron el capital organizacional, que es aquí donde está la gran contribución, porque ya esto de las competencias viene de McClellan y toda la teoría de las competencias, ¿no? El gran aporte de ellos es que ellos dicen, ya va, es que el capital organizacional es el ambiente interno, el sistema de creencias y el sistema de percepciones, el liderazgo, pero el liderazgo entendido como el liderazgo que inspira, el liderazgo que impulsa a las personas, alineación y trabajo en equipo, es decir, tener una visión sistémica del negocio y tener una forma de organización en términos de proceso y estructura que realmente apalanquen la estrategia, que aquí es donde nosotros tenemos muchísimas restricciones. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir mañana, verá, vamos a eliminar el tabulador, porque entonces se arma el zapero y probablemente va a haber un director de capital humano desempleado, ¿no? No nos vamos a detener aquí porque no es el objetivo, les queda la presentación y sí los invito y creo que al final de la carrera debería haber una materia donde se revisen modelos gerenciales como este. Coaching, balance scorecard, ese tipo de cosas. Bueno, no, si tú estás, lo tengo mejor. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que ellos dijeron? Una empresa busca resultados financieros. Esos resultados financieros vienen de un mercado. Ese mercado yo lo atiendo a través de unos procesos y esos procesos necesitan gente, clima e información. ¿Sí? La estrategia se construye de arriba hacia abajo, pero se ejecuta. Es decir, las capacidades están aquí. Entonces, ellos pusieron el tema de la gente en el mero mismo centro. Por eso que yo siempre digo que lo mejor que le ha pasado a los profesionales de capital humano es la llegada de esta gente. Porque Dave Ulrich decía, la gente es lo más importante, y un día Dave Ulrich, que es quien hace esa encuesta que vamos a ver más adelante, dijo, bueno, sí, está bien, ya convencimos a los gerentes de que la gente es lo más importante, pero ¿ustedes qué están haciendo? En un foro a los directores de capital humano. La misma crítica. La misma crítica. Ya convencimos a la gente de que a los empresarios de que la gente es lo más importante, pero ¿y ustedes qué están haciendo? Einstein dijo una vez que lo más parecido a la locura es querer cambiar las cosas haciendo lo mismo. ¿Verdad que sí? Vamos a cambiar algo y hacemos lo mismo. Mínimo está loco. ¿Okay? Great Place to Work. Esta es otra gente que ha hecho de este tema de la cultura, además de un negocio, un paradigma empresarial importante. De hecho, sus encuestas ya son a nivel mundial y se han convertido en todo un acontecimiento. Aquí salen todos los años. La última salió el 3 de marzo en el Nacional publicada y ya aquí hacen todo un show para entregar el premio a las 15 mejores empresas para trabajar
según los empleados, que son los que hacen las encuestas. No participan los jefes. ¿Okay? Solo una cultura que logre generar un ambiente de trabajo diferenciado puede mejorar continuamente la productividad y la competitividad. Las mejores empresas para trabajar tienen políticas y prácticas distintas, únicas y generosas. ¿Y qué hace esta gente? Esta gente combina el estudio de clima con los resultados financieros de las empresas y fíjense lo que ellos han hallado. Estas empresas no hacen estudios de clima y estas sí. Las ganancias son de hasta 2 y 3 veces. Es el sentido común, ¿verdad? Si en la empresa hay un buen ambiente de trabajo, probablemente la producción va a ser mejor. Yo no sé por qué cuesta tanto que la gerencia entienda eso. Porque es de sentido común. Será por eso que dicen que es el menos común de los sentidos, ¿no? Este señor se llama D. Hock. Él creó la primera franquicia, Visa. Fue la primera franquicia a nivel mundial. ¿Okay? A él lo tuvimos aquí en Venezuela en el Congreso Mundial del año 98 y él dijo esto: las organizaciones son el recurso de las personas. 1998. Bueno, los ciclos de producción cada vez se hacen más cortos, ya hemos hablado de eso. ¿Okay? Y esa velocidad en los cambios del entorno hace que las empresas tengan que innovar sus modelos de negocio y eso implica que la gente tiene que comportarse y ser manejada de una manera distinta. Entonces hay que identificar cuáles son los modelos de negocios más relevantes que se están dando, pero no en términos de el modelo de negocio como tal, sino la esencia de lo que hay allí, en términos de estrategia, estilos, por qué, qué están buscando, y no para copiárselo, sino para hacer una reflexión y decir, bueno, de eso, bueno, eso nos puede servir para cultura general. O hay cierta aplicabilidad, o sea, para no seguir nosotros en esto de estarnos copiando lo que hacen en otras partes, sino ver si somos capaces de crear cultura y gerencia propia, ¿no? No nos vamos a detener tampoco aquí porque tiene tiempo. Aquí está el viaje que se ha hecho en el último siglo desde este punto de vista. El viaje que se ha hecho de una estructura burocrática, funcional. ¿De dónde copian las organizaciones el modelo de organización, valga la redundancia? Ubíquense en 1900. En esa época, ¿cuál era la institución modelo, la institución que estaba mejor organizada? 1900. No, 1900. El ejército, las fuerzas armadas y las empresas adoptaron el paradigma de organización, mando y control, de hecho. ¿Sí? No puedes tener más de 7 subordinados directos porque la voz, eso es la composición de un batallón, que es de ese tamaño precisamente para que el comandante del batallón pueda hacerse. Nosotros adoptamos ese paradigma, digo nosotros, los colegas que estábamos ahí en ese momento. ¿Por qué? Bueno, porque ese era el modelo. Y funcionó para una sociedad y para una economía, ¿sí? Pero ahora, ¿cuál es el modelo? Fluida, ágil, flexible, totalmente descentralizada, énfasis en redes y en el trabajo de equipos multifuncionales. Sin embargo, cuando nosotros miramos la gestión de personas, todavía tenemos visiones muy de estas etapas. Ahí está todo: ambiente organizacional, modo de tratar las personas, de personas que no estaban ahí para pensar, sino para hacer lo que dice la descripción del puesto. ¿Sí? A personas que tienen que ser Power Rangers, de relaciones industriales a gestión del talento. Por cierto, que yo siempre digo que el talento humano es redundar, y lo dejo ahí como una reflexión. ¿Okay? Yo creo que debe ser gestión del talento, porque el talento siempre va a ser humano.